Cuando vemos a nuestros hijos, le vemos crecer, cuando le vemos de pequeñitos, siempre pensamos que tenemos que saber mucho más sobre él, sobre cómo ofrecerle también a él la mejor calidad de vida. Ni qué decir tiene que para ello están los psicólogos, hacen un papel importantísimo en nuestras vidas. Sobre todo es interesante y es necesario conocer el niño, pero también su entorno. Pues bien, el tema del niño y su entorno viene hoy de la mano de un gran amigo de este programa, Bernardo Ruiz, psicólogo de Incosol, que atiende a muchísimas personas que vienen de toda España. Pues con él les dejo en la seguridad de que todos vamos a aprender muchísimo. Bernardo, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Aquí con mucho gusto, como siempre. Y además creo, por lo menos quisiera pedirte, porque ha sido a petición de algunos de los telespectadores, que nos hiciera un análisis, o por lo menos nos dieras realmente tu óptica, de cómo el niño de hoy, y me refiero al niño desde los 2, 3 añitos hasta vamos a situarlo a los 12 años. Ese niño donde es una esponja, lo capta todo, pero realmente le influye tanto, como se vienen diciendo en las últimas asambleas o congresos especializados, le influye tantísimo, como se viene diciendo, el entorno por cuanto a videojuegos, etcétera. Bueno, los niños, como tú bien has dicho, son esponjas, en el sentido de que lo asimilan rápidamente todo el entorno en el que viven. Incluso desde muy pequeñitos, tú has hablado de 2 o 3 años, pero hasta desde más pequeños captan el entorno en el que están. Si se crían en un entorno de tensiones, de gritos, de violencia, de problemas, eso lo captan, y lo mismo que si se crían en un ambiente de armonía, de bienestar, de equilibrio, también lo captan. Y eso no solo lo captan, sino que va formando su personalidad y su manera de ser, y van aprendiendo patrones de conducta que luego van a ser lo más grabado en el fondo de su mente para toda su vida, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que creemos en torno a los niños un ambiente positivo, equilibrado, reforzante, en el cual les transmitamos siempre no solo cariño, que por supuesto, sino unos ejemplos positivos y unas influencias positivas, porque son muy, muy receptivos los niños. Lo mismo que aprenden a hablar y al cabo de un año, año y medio, un bebé sabe hablar, y fíjate lo que nos cuesta aprender un idioma cuando somos adultos, que nunca lo llegamos a aprender con esa perfección. Imagínate la capacidad de aprendizaje que tiene un niño. Lo mismo lo tiene para todo. Lo mismo aprende respuestas emocionales, formas de enfrentarse a las cosas, a la vida, y todo eso luego no somos muchas veces conscientes los padres de cómo les estamos transmitiendo modelos y ejemplos que luego no nos gusta ver en ellos mismos cuando crecen y cuando se comportan de formas que nosotros mismos les hemos enseñado, ¿no? Entonces, efectivamente hay que crear, o hay que tratar de crear, un ambiente positivo, armonioso, equilibrado alrededor de nuestros hijos, desde que nacen. Tratamos del ambiente, por ejemplo, eso que decíamos, vamos a partir del ambiente de un niño de 3 años. Pongámonos en una situación de un niño de 3 años. ¿Qué pasa con los primeros juguetes? Esos juguetes donde ya el niño se da cuenta con qué juega. Sí. ¿Influye también eso hasta el punto de que hay que tener cuidado qué se le regala al niño? Naturalmente, porque los juguetes, los niños se pasan jugando muchas horas al día cuando son pequeños, ¿verdad? Y según qué juegos estén practicando, van a estar, digamos, aprendiendo unas determinadas cosas u otras. No es lo mismo jugar a matar animales, aunque sean de plástico, que jugar a construir casas. No es lo mismo. En un sentido estamos aprendiendo algo positivo, como es construir, y en otro estamos aprendiendo a matar, aunque sea de mentira, ¿no? Destructivo. Entonces, claro, no digo con esto que absolutamente cualquier juego que signifique algo destructivo sea malo, no, pero sí que hay que tener cuidado con el tipo de ejercicio mental y de mensaje de fondo que está transmitiendo el juego de los niños, ¿no? Lo mismo que desde el punto de vista de las actitudes ante la vida, pues si los niños solo juegan
con juguetes de niños, entre comillas, y las niñas con juguetes de niñas, estamos creando ya en ellos una mentalidad diferenciada, ¿no? Que, hombre, lógicamente los niños y las niñas no son iguales, pero tampoco es bueno fomentar en ellos actitudes demasiado separadas, y menos en el mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Vamos, que los niños también pueden jugar a hacer comiditas y a las muñecas, lo mismo que las niñas también pueden jugar a montar a caballo o al fútbol, ¿no? Y es bueno que hoy en día se compartan ese tipo de juegos, porque los juegos enseñan valores, enseñan actitudes, enseñan formas de pensar, y hay que tener cuidado. Pero sobre todo, niños pequeñitos, como lo que estabas planteando, es muy importante que los juegos desarrollen la inteligencia, les hagan trabajar con la memoria, con la capacidad espacial, que aprendan a, digamos, a mover cosas, a meterlas en agujeros, a construir edificios o automóviles o lo que sea, para que les haga ejercitar la mente, no solo la fantasía, que eso la tienen desbordante los niños, y con una caja de zapatos pueden imaginarse cualquier cosa, sino que los juegos, ya cuando nos vamos a gastar dinero en un juguete, pues que sea un juguete que les sirva de educación, de desarrollo de su inteligencia, de su atención, de su memoria, de todas estas cosas, que luego siempre les va a venir bien tener eso bien desarrollado, ¿no? Situándonos ya en un niño más mayor, por eso decía que me gustaría que lo hiciéramos progresivamente, ese niño de los 5 o 6 años, donde lógicamente ya hay que corregirle muchas cosas. Es verdad, creo que hay que corregir desde pequeñito, pero siempre, digamos, bueno, pues siempre, digamos, se riñe menos. Pero ya en la edad de 5 o 6 añitos, la verdad, a veces tienen ideas muy persistentes, que no son precisamente tan permisivas como debieran ser. Y sin embargo, yo creo que se ha pasado de unos padres donde todo era severidad a unos padres demasiado permisivos, de que no le vaya a crear al niño un trauma. ¿Es cierto eso de que es mejor la permisividad, no la reprimenda, no el castigo entre comillas, siendo un castigo moderado para el niño? Vamos a ver, ahí ha habido, como tú bien dices, un error muy grande en muchísima gente, que es pensar que la única manera de enseñar es el castigo, y que como el castigo no me gusta, entonces no hago nada, con lo cual realmente no enseño nada, ¿no? Efectivamente el castigo a nadie nos gusta, eso está claro, y además no es la mejor manera de enseñar. A veces una pequeña dosis de castigo, entre comillas, es necesaria, pero que no sea el único recurso que tenemos para enseñar a nuestros hijos. Por eso es muy importante darnos cuenta de que mejor que la reprimenda es el buen ejemplo. Mejor que reñirle por las cosas que hace mal es premiarle por las cosas que hace bien. Cuando digo premiarle no estoy hablando de comprarle nada, estoy hablando simplemente de decirle que te gusta cómo lo ha hecho, de darle una caricia, de darle un abrazo, de ponerle una cara sonriente. Los humanos aprendemos mucho mejor de lo positivo que de lo negativo. Aunque muchos de nosotros podemos tener en la mente grabado aquello de que la letra con sangre entra, y ese mensaje de que aprendemos a hacer las cosas por la fuerza del castigo o por el miedo al castigo, la psicología nos ha enseñado que el miedo al castigo es mucho peor maestro que un buen ejemplo. Un buen ejemplo en el sentido de lo que tú quieras. Tú quieres enseñar a un niño a que recoja su habitación, y evidentemente el primer día que lo vaya a hacer no lo va a hacer bien. Si tú le riñes por la parte que ha dejado mal recogida, estás perdiendo eficacia. Es mucho mejor que le felicites por la parte que ha hecho bien y que prestes más atención a la parte positiva de lo que ha hecho. Y la parte negativa, pues digamos, le des menos importancia. Le digas, hombre, esto lo podías haber hecho mejor, pero no que le eches una bronca porque no ha recogido un calcetín que se le ha olvidado cuando ha recogido 17 cosas que tenía tiradas por ahí. Premiale por las 17 o felicítale, dile que te ha parecido muy bien, y deja pasar un poco de largo ese calcetín, que él mismo se dará cuenta de que no estaba ahí bien. Por ese camino se aprenden mucho mejor las cosas, con más estabilidad y sobre todo sin dolor emocional, porque los castigos a nadie nos gustan. Y el problema de usar el castigo con mucha frecuencia es que con el castigo lo que se aprende muchas veces no es a hacer lo que la persona, el padre o el maestro o quien sea, quiere que tú hagas, sino a hacer las cosas de forma que a él le parezca que lo has hecho. Es decir, a veces se aprende a mentir.
con el castigo, o a ocultar. Es decir, como yo... ¿Se le educa en el engaño? Muchas veces sí, no es lo que uno pretende, pero es lo que uno consigue. Si tú le riñes a un hijo por hacer una determinada cosa mal, él sabe que eso a ti no te gusta, pero como tampoco sabe qué es lo que cómo lo tiene que hacer para que a ti te guste, lo que procurará es que no te enteres cuando lo hace de esa forma. Con lo cual lo podemos estar llevando a un camino muy negativo. Entonces, el castigo vamos a procurar usarlo lo menos posible. Y por supuesto, cuando hablamos de castigo, siempre que sea un castigo simbólico, nada de castigo físico ni de pegarle una paliza, ¿no? Sino un castigo simbólico en el sentido de, pues bueno, pues dejarle fuera de la televisión del programa que le gusta un día, o una reprimenda, una cara seria en el padre, en la madre, puede tener un efecto muy impactante para el niño, pero en una dosis, 5 minutos, no hace falta estar enfadado 3 días con el niño para mostrarle tu desaprobación de algo, pueden ser 2 minutos, 1 minuto. Hay un libro que no lo he traído, por cierto, pero lo digo, que se llama Cómo ser buen padre en 1 minuto y Cómo ser buena madre en 1 minuto. Son 2 libros, ¿no? Pero los dos dicen lo mismo. Lo ha escrito así el autor para que uno lo lea el padre y otro la madre. Y básicamente el mensaje que da es que 1 minuto es tiempo suficiente, sobre todo cuando tienes que, digamos, echar una pequeña bronca. 1 minuto es suficiente, te enfadas durante 1 minuto, ese minuto te pones muy enfadado, muy serio y le dices de todo, pero es suficiente, no tienes que estar enfadado todo el año. Si nos vamos progresivamente, como estamos haciendo desde el comienzo del programa, en la edad del niño, vamos a situarnos ahora entre los 9 y los 11 años, esa edad que ya es difícil que además ahí ya entra incluso con ejemplos sociales que no son nada agradables. Estamos viendo que lamentablemente hay casos gravísimos de agresividad en niños, que cada día son más pequeños los agresores y los agredidos. Sí. Entonces, por ejemplo, refiriéndonos al último congreso de psiquiatría que ha habido, precisamente por cuanto a lo que era psiquiatría infantil y las conductas de los niños, una de las cosas que ha salido más perjudicada es la televisión y los videojuegos. Sí. ¿Es cierto que puede influir tanto hasta el punto de que sus modelos a seguir, sus ejemplos, sus héroes, sean agresivos y el niño quiera ser igualmente agresivo? Bueno, vamos a ver. Los modelos más importantes para los niños, sin ninguna duda, son los padres. Los más importantes. Lo que pasa es que los padres muchas veces no ejercemos esa función de modelo, porque estamos demasiado ocupados con otras cosas. No lo quiero decir por falta de interés, pero sí que a veces no ejercemos el papel de modelo. Entonces, cuando los padres no hacen el papel de modelo, los niños tienen que encontrar el modelo en otro sitio. Y claro, si con el padre y la madre pasan 10 minutos al día, digamos, de una relación intensa, ¿no?, y pasan 4 horas viendo la televisión, al final las 4 horas de televisión tienen más influencia que los 10 minutos del padre. Si además eso va sucediendo a lo largo de los años, como tú dices, y llegamos a los 11 o 12 años... Porque influye más, perdón Bernardo esta pregunta, ¿influye más lo que se ve que lo que se dice? Muchísimo más, influye muchísimo más. Aprendemos más de lo que vemos, sobre todo cuando somos niños, que de lo que oímos decir. Es como aquello que se dice de que es más fácil predicar que dar trigo, ¿no? Pues sí, predicar es muy fácil, pero llevar las cosas como decimos que hay que llevarlas no es tan fácil. Bueno, pues los niños aprenden mucho más del ejemplo que les damos, y voy a poner un ejemplo muy sencillito para terminar esto. A veces le decimos al niño, ¡y no grites! Cuando se le está gritando. Y se lo dices gritando, ¿no? Claro, ¿con qué se queda el niño? Con el mensaje de que el grito es adecuado cuando tú estás enfadado. No se queda con el mensaje de que le ha dicho no grites. Eso díselo con un tono de voz bajo, dile, oye, habla bajito, no me grites y vamos a ver qué problema tenemos. Así le estás enseñando a no gritar.
Pero si se lo dices tú gritando y con cara de tensión y con un puñetazo... Consiguientemente el videojuego, la película violenta, es nefasta. Es nefasta sobre todo en cuestión de dosis, por supuesto. Tampoco es que todos los videojuegos o las películas violentas sean la causa de todos los males. Pero claro, si esa es la única ocupación de los niños o esa es una ocupación que les lleva muchísimas horas, al final esos son los modelos que tienen, ¿no? Pero también es verdad que si los padres ejercen bien su función, pueden contrarrestar y neutralizar mucho la influencia negativa que puedan tener esos juegos, que tampoco es que sean el demonio, a ver si nos entendemos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Bernardo, y esperamos emplazarte para una próxima semana. Pues aquí estaré, con mucho gusto. Para compartir